Señor y dice que vio su gloria. Le creyó al Señor y dice que recobró la vista. Porque venía el Señor caminando, la multitud detrás de él. Y todos hablando, dando la buena nueva. Y hablando del Hijo de David que hacía milagros, prodigios, maravillas. Y este ciego Bartimeo que era ciego pero oía. Y dice la palabra de Dios que por medio del oír viene la fe. Y este ciego que era ciego de nacimiento, nunca vio de nacimiento. Piensa, iglesia, una persona que nunca vio en su vida, pero tenía un anhelo en su corazón recobrar la vista. Y justo el Señor caminaba por ese lugar y él, dice la palabra de Dios, que empezó a clamar. El primero escuchó los milagros, la maravilla, los prodigios que el Señor Jesús estaba haciendo. Los sordos oían. Los ciegos recobraban la vista, los paralíticos caminaban, los endemoniados eran libres, los enfermos se sanaban y este Bartimeo empezó a escuchar. Y me imagino yo este ciego, si el Señor dice que sana, si el Señor dice que recobra la vista, yo nací ciego, voy a pedirle al Señor que me haga libre, que me sane. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando el Señor caminaba empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar. Empezó a gritar en el camino. Porque él sabía que, ¿sabe por qué? Porque Jesús de Nazaret caminaba y no volvía al mismo lugar. Él no se detenía. Pasó por Galilea, pasó por Samaria. Y él quizá era su única oportunidad en su vida de ser sano. Y empezó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo me imagino que se empezó a desesperar, porque Jesús caminaba, la gente lo seguía, y él caminaba y quizás esa podía ser su única oportunidad de sanarse. Y sabe que empezó a clamar, la gente lo reprendían. Gloria a Dios, porque no había amor quizás en las personas todavía, no tenían ese amor. Pero sabe que Jesús lo escuchó, le dijo: llámenlo, tráiganlo a mi presencia, tráiganlo delante de mí. Esa fue quizá la única oportunidad en su vida y no la desaprovechó este ciego. Y le dijo al Señor: ¿qué es lo que quieres que haga? Quiero recobrar la vista. Y dice que por su fe recobró la vista. A su nombre. ¿Quién vive? A su pueblo. Y me recordaba esta palabra porque el día que la escuché predicar, yo me sentía así, me sentía que estaba ciego y me hablaban de un mundo espiritual y me hablaban del Espíritu Santo y me hablaban de la presencia de Dios y me hablaban del quebrantamiento, de que cuando uno se llora y se quebranta. Y yo me sentía que no era parte de la iglesia porque no me pasaba a mí. Y hasta que un día escuché esta palabra y yo sentía que estaban mis ojos vendados, y es verdad, estaba vendado. No podía ver a mi alrededor, no podía ver que estaba Jesús delante mío, no podía ver que estaba delante de Dios, que estaba en la casa del Padre Celestial. Hasta que escuché esta palabra y por medio del oír vino la fe a mi vida. Y me acuerdo que me ministraron ese día y oraron para que recobre la vista. Y yo me acuerdo que me sentaba ahí atrás de todo, tenía vergüenza, tenía miedo de pasar, me daba vergüenza, tenía timidez. Pero cuando escuché esta palabra y el Señor me hizo libre y empecé a saber y a entender que había un mundo espiritual, que había un mundo sobrenatural, que me empezaban a pasar cosas sobrenaturales, cosas demoníacas, cosas espirituales. Podía venir a la casa de Dios y sentir ese quebrantamiento. Estaba sentado como usted, hermano y hermana. Y cada palabra que hablaban me tocaba mi corazón y yo lloraba como un bebé. Están los hermanos presentes que me veían cuando pasaba a darle el agradecimiento, lloraba, no podía hablar. Porque mis ojos mi venda había sido quitada y había dado cuenta
que Dios existía, que Dios era real y que Dios me amaba. Me empezaba a hablar Dios por su palabra, que era un Dios que ama, que era un Dios que perdona, que era un Dios que da nuevas oportunidades, que era un Dios que renueva, que era un Dios que hacía cosas imposibles, que era un Dios que cambiaba situaciones, que era un Dios que cambiaba vida, que cambiaba familia, que cambiaba, que podía hacer lo imposible. ¡Aleluya! Mi alma te alaba. Y me quebrantaba mi corazón y lloraba como un niño. Yo decía, no puede ser. Y me tapaba, porque decía, voy a ser menos hombre por llorar. Y cuando más me tapaba, más me quebrantaba, porque los hombres también lloramos. No solamente las mujeres, no solamente cuando alguien sufre, sino que también lloramos de la presencia de Dios. A su nombre. Y sabe que ese velo fue quitado y le daba gloria a Dios y le daba gracias, porque si el Señor no hubiese llegado a mi vida, ¿qué sería de mí? Sabe que también estaba sentado. Venía a reuniones miércoles, viernes, domingo. Y no sentía nada. Y yo veía que hablaban en lengua y lloraban, y yo también quiero eso para mí. Y un día estábamos orando con mi esposa, yo empecé a clamar y le decía, ¿por qué? Que Dios no me ama a mí también. Yo también quiero sentirlo, yo también quiero conocerlo. Y empecé a llorar y lloraba como media hora y no podía dejar de llorar. ¿Sabe por qué? Porque empecé a clamar como el ciego Bartimeo. Empezó a decirle, Señor, dame vista espiritual. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero sentir tu presencia. Quiero que me hables. Quiero que me reveles. Quiero que me hables en sueños. Quiero que me profetices también a mí. Quiero que me digas, Señor, y que me hables. Alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma te alaba, y el Señor no se tardó. Porque dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A su nombre. Pero hubo en mí las ganas, hubo en mí el interés, como este ciego. El ciego no se quedó con que Jesús solamente pasaba. Quizá no podía verlo, no podía tener el recurso para llegar, pero empezó a gritar, empezó a clamar, Señor, ten misericordia. Y como tenemos un Dios que hace las cosas posibles, se acercó. Y ese clamor y ese pedir de él, de dentro de su corazón, años ciego, años sin poder ver, y de un día para otro dice que le decía, David, hijo de David. Sabe que muchos no sabían que él era el Cristo. Muchos decían que él era Elías. Muchos no sabían quién él era. Muchos decían el hijo de José, el carpintero. Al único que se le fue revelado fue a Pedro. Porque aún sus discípulos, a ver milagros, prodigios, maravillas, no podían saber que él era el Cristo de la gloria. A su nombre. Pero a Pedro se le fue revelado. Entonces ahí me da a entender que cómo puede ser que los discípulos caminaban con Jesús, veían milagros, prodigios, maravillas, pero todavía no se le había revelado que él era el Cristo de poder, que era el Salvador, que era el Mesías, que era el que venía a cambiar y transformar las vidas. A su nombre. Ese paso nos falta a nosotros, ese paso espiritual de decir, Señor, revélate como te le revelaste a Pedro. A su nombre. ¿Quién vive? Y se le fue revelado a Pedro. Y aún Mateo, viendo milagros, prodigios, maravillas, lo vio Jesús resucitado, murió, lo vio crucificado, que murió, y 3 días muerto, y aún lo vio caminando, y se sorprendió, no creía que él había resucitado. Quizás creía que era un fantasma,
que era una visión. Y le dijo, Mateo, mira mis manos, mira mi costado. Ahora me crees que soy yo. Ahora me creo, Tomás, amén, perdón. Ahora me crees que soy yo. Pero sabe que bienaventurados son aquellos que sin ver creen, porque ellos verán la gloria de Dios. Vemos como Bartimeo, ciego, creyó en Dios. Amén. Y Tomás, aún viendo, no creía todavía. Aún viendo los milagros. Hay personas que tienen que ver muchas veces para creer. Si el Señor no me da mi auto, yo no creo. Si el Señor no me da mi casa, yo no creo. Si el Señor no me da mi esposo, no me da mi esposa, yo no voy a servir a Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Si el Señor no me da esto, no me da lo otro, yo todavía me falta. Por eso le digo, hermano, mira a su alrededor, la iglesia está llena. Se mueve el Espíritu Santo, se mueve el poder de Dios, se habla en lengua, se ministra en el Espíritu Santo, desciende la gloria de Dios, desciende el Espíritu Santo. Cuando uno adora, cuando uno dice, Cristo, yo te amo, la presencia de Dios desciende, el poder de Dios se mueve. Personas restauradas, personas renovadas, personas que eran católicos, personas que eran payumbanda, personas que eran narcotraficantes, que eran drogadictos, que cuántas cosas. Y todavía nosotros no creemos que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios que si lo hizo en Él también lo va a hacer en mi vida. A su nombre. ¿Quién vive? Aún viendo nosotros todavía no creemos. Aún viendo todavía hay duda en tu corazón. Hay incredulidad. Pero sabe que este ciego no veía. Pero sabe que hizo este ciego. Dispuso su corazón. Abrió su corazón y dijo, este es el día. Esta es la hora. No me lo voy a perder por nada en el mundo. Hoy va a ser el día que Dios me va a bendecir. Hoy va a ser el día que voy a ver mi milagro. Hoy voy a ver y todo va a cambiar. Hoy voy a ver porque Jesús está pasando por aquí. Porque Jesucristo, el Hijo de David está pasando por aquí. Hoy voy a recibir mi milagro. Hoy mi vista espiritual se va a abrir. Hoy voy a ver, creer. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Quién vive? Y sabe que él, cuando recibió ese milagro, recobró la vista, empezó a seguir a Jesús. Empezó a seguirlo en el camino. Empezó a ser un imitador de Cristo. Lo seguía a donde él estaba. Él iba a su nombre. ¿Quién vive? A su pueblo. ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? Si tú le pides a Dios en esta noche, si tú le clamas a Dios, puedes ver tu milagro hoy. Mi alma te alaba. Santo, aleluya. Mi alma te alaba. ¿Sabe qué? Oh, santo, el Espíritu Santo me molesta que le cuente esto. Mi alma te adora, Jesús. ¿Sabe que estaba predicando de la economía el otro día? Y fuimos con mis hermanos el día lunes, no lo iba a contar a esto, pero Dios me manda que lo cuente. Porque tengo un Dios de poder. Y fuimos a ver ahí una iglesia entablada donde estaban los pastores, profetas de todas las iglesias, de todos lados. Y me llaman y nos llaman ahí y nos ponen con los pastores y yo me sentía como que en vergüenza. Y en un momento donde el siervo llama y pide una semilla y pidió y dijo que le pongamos nombre a esa semilla, que era una ofrenda, dar una ofrenda. Y yo le digo a mi esposa, esto lo cuento para la gloria de Dios, dame, porque voy a ofrendar y voy a pedir. Dame 100 pesos, voy a ofrendar y voy a pedirle a Dios por una iglesia
nueva, para que Dios nos dé la iglesia nueva, para que Dios nos dé en este 2019 podamos agrandarle. Le digo, vamos a orar, no voy a ofrendar por mí, voy a ofrendar por el Señor, le digo. Y paso adelante y doy, y uno, bueno, como que no pasa nada. Y hace como 2 o 3 días que no tengo línea en el celular. Y estamos llegando a mi casa, los hermanos Hernán y Ana se van. Y cuando bajo y abro mi celular, me agarro un wifi de la esquina de un amigo que me pasó hace un montón. Y me llega un audio. Y me mandan un mensaje. Leandro, ¿estás trabajando? Y le digo, sí, pero hay poco trabajo. Y me dice, donde yo estaba trabajando en un frigorífico, me dice, frigorífico Cram se llama, no voy a ir más a trabajar. Y me pidieron a alguien de confianza. ¿Querés ir a trabajar? Empezá mañana, me dijo. Bueno, le digo, voy. Y sabe que en este frigorífico, hoy fui. Y mañana me van a poner en blanco. ¿Quién lo hace esto, iglesia? ¿Quién lo hace, iglesia? Mi alma te alaba. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque momento de crisis, momento difícil, pero sabe que nosotros no dependemos de un gobierno, dependemos de Dios. Y Dios me mostró ahí que Él estaba conmigo. Y Dios me sorprendió con este mensaje. Porque alguien dejó un trabajo y me lo dio a mí. Yo decía, no puede ser. En mí pensó. Sí, ¿sabés qué pienso en vos? Porque sé que vas a tener familia y te va a servir porque vas a tener obra social. Vas a pedir trabajo, nadie le va a dar. Pida, pregunte si hay trabajo. No hay nada, no hay trabajo. Tengo trabajo para mañana, pasado, pasado y pasado. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos van a creer en esta noche como el ciego Bartimeo creyó y vio la gloria de Dios? Dice, por tu fe has sido salvado y recobró la vista. ¿Y sabe qué? Esto Dios me mostró y me dijo, para que crean en Él. Llegué y me sorprendió el Señor y yo digo, gracias Señor, porque sabe que yo no ofrendé por mi trabajo. Ofrendé para el reino de los cielos, invertí en el reino de los cielos. Hice mi mejor inversión del 2019, lo hice en el reino de los cielos. A su nombre, ¿quién vive? Póngase de pie, iglesia.